dicen, pero esto no está aprobado, esto le falta no sé qué, y a esto le falta no sé qué otra cosa. La verdad es que siempre en la parte de la revelación privada, siempre vamos a tener que discernir cuántos casos no nos hemos encontrado con personas que han tenido en un inicio de parte del Señor una buena revelación, incluso los mensajes que se han dado han sido adecuados, han sido correctos y han sido de acuerdo al magisterio de la iglesia y que no contradicen, que es muy importante, nada de lo que se está estudiando y de lo que se está dando. Sin embargo, en ocasiones también las personas que han sido esos instrumentos que Dios ha utilizado empiezan a desviarse, a deformar, ya sea por un interés personal o por un alejamiento propio de la iglesia o por también, en muchos de los casos, por la falta de un acompañamiento espiritual de un sacerdote. Eso es muy importante. Muchas veces nosotros lo primero que hacemos al recibir una persona que recibe revelación es decirle, ¿sabes qué? Eso no tiene nada que ver con la iglesia, por favor, deja de hacerlo. O busca en otro lado. O simplemente los escuchamos sin verdaderamente poner atención. Que algo que debemos hacer como sacerdotes es precisamente discernir aquello. En el caso de los escritos de Luisa Picarreta, pues han pasado muchas pruebas. De entrada, los primeros 18 tomos están aprobados y tienen el Mitzilauftach de un santo, y los demás escritos han sido bastante estudiados, al igual que los dos libros que más conocemos de Divina Voluntad, que son los que más se promueven, que son las 24 horas y la Reina del Cielo. Es importante que para poder entenderla, los leamos y los vayamos comprendiendo, lo cual no es muy fácil. No es muy fácil porque, no tanto porque los escritos sean complejos, sino porque muchas veces ya tenemos estructuras formadas en nosotros que impiden verdaderamente abrirnos a una manera diferente a la mejor en la que hemos sido educados o formados como sacerdotes. En cuanto a esto, el Señor es muy claro en cuanto a la promoción de los escritos de Luisa Picarreta y la Divina Voluntad. Le dice Jesús a Luisa el 18 de enero de 1928, y es con lo que por ahí tenemos en algunos de los libros en la parte de atrás, en la contraportada, dice, porque yo me sirvo de mis obras de sacerdocio, y así como preparé al pueblo elegido antes de mi venida con el sacerdocio hebraico y el sacerdocio de mi iglesia para confirmar mi venida, así tendré el sacerdocio del reino de mi divina voluntad. Gozo al ver el interés que toman los sacerdotes por estos escritos que formarán el reino de mi voluntad. Eso significa que aprecian el gran bien de los escritos y cada uno quisiera tener consigo un tesoro tan grande para ser los primeros en comunicarlo a los demás. Jesús, a través de los escritos de Luisa y de la Divina Voluntad, nos está dando la primacía a los sacerdotes. Para él es muy importante el acompañamiento y la promoción que los sacerdotes podamos hacer a los escritos. Pero para poderlo compartir, es necesario que nosotros lo leamos, que nosotros nos preparemos, que nosotros lo entendamos. Miren, en mi experiencia, yo empecé a leer los escritos, como decía por ahí Daniel, que por cierto, soy ingeniero de profesión, no arquitecto, por ahí me cambió el título, pero bueno, es lo de menos. Soy ingeniero civil. Yo comencé a leerlos anteriormente al seminario y me ayudaron muchísimo. Me costó trabajo al principio, tengo que aceptarlo, porque yo pertenecía a otros grupos y como que entrarle en esta parte de Divina Voluntad me costó trabajo. Al empezar a leerlos más, porque los primeros 10 tomos, en especial los primeros 4, me resultaban un poco empalagosos. Y bueno, uno siendo mexicano, dicen macho, alfa, lomo plateado, cuchillo en mano, pues
me costaba más trabajo, ¿no? Decir, bueno, cuánto amor, cuánta dedicación de Jesús con Luisa Picarreta. Y también cuánto sufrimiento, porque los primeros tomos hablan de las pruebas que ella recibió. Después va uno entendiendo, en la medida que va uno a los retiros, que iba escuchando conferencias, fui entendiéndolo, me fue gustando y fui sintiendo tal gusto y tal deseo que yo anduve buscando incluso algún grupo de sacerdotes que estuvieran viviendo o que estuvieran estudiando como parte de sus estudios la divina voluntad. Pero bueno, no lo encontré en ese momento. Creo que por ahí había algunos movimientos, algunas órdenes, pero no les di mucho seguimiento. Después empecé a entenderlos un poquito más, leyéndolos, acompañándome de sacerdotes. En Guadalajara los había, o los hay todavía, que acompañaban este movimiento. Después, bendito Dios, me dio la oportunidad de entrar al seminario. Increíblemente, los estudios que tuve en el seminario me ayudaron a comprender con mayor profundidad lo que yo creí que había entendido. Y es cuando entiendo estas palabras que Jesús le decía a Luisa Picarreta, dice, yo me sirvo de mis obras del sacerdocio. Yo me sirvo del sacerdote para hacer las obras. Las deposito en alguien, pero yo necesito de mis sacerdotes. Una vez lo fui estudiando y empecé a leer, a profundizar un poco más, incluso principios tan sencillos que tenemos en filosofía, como la metafísica y algunos otros, me ayudó demasiado para ir profundizando y conocer de manera, si no perfecta, más exacta lo que Jesús quería decir en cada cosa. Es increíble, pero vuelve uno a releer y vuelves a entender de manera diferente. El libro de las 24 horas de la pasión, no sé cuántas veces lo he leído, lo tengo rayado y rayado, yo creo que ya necesito hojas extras para seguirlo rayando, y va uno encontrando cada vez que lo lee otro sentido. Y es el sentido que Cristo le quiere poner al sacerdote para que lo pueda transmitir. Incluso nuestras homilías, nuestra manera incluso de confesar y de ver a nuestros hermanos sacerdotes va cambiando, se va profundizando. Claro, esto, el hecho de que los leamos, que vayamos a retiros, no significa que de la noche a la mañana cambiemos. La problemática de divina voluntad es comenzar a vivirlo, lo cual no es nada fácil. Dice Jesús a Luisa Picarreta la gran importancia de este bien que van a recibir. Dice, a los sacerdotes como nuevos profetas les toca el trabajo con la palabra, con el escrito y con las obras, hacer de heraldos para dar a conocer lo que concierne a mi fiat divino. Incluso la manera de celebrar nuestra Eucaristía cambia cuando vamos entendiendo aquello que nos explicaron con la profundidad y la sencillez que Jesús le va explicando a Luisa sobre la Eucaristía, sobre el gran valor que tiene un alma. Y eso no solamente lo confirma Luisa, sino diferentes revelaciones privadas van confirmando, además de la revelación pública, lo que nosotros tenemos sobre el valor del rescate de Jesús por las almas y cómo un sacerdote debe participar con Jesús de precisamente de ese valor y de esa salvación, de ese poder junto con él para ayudar al rescate de esas almas. Y una vez que entendemos esta parte, creo que nos costaría menos trabajo a nosotros darle el sentido más profundo y más sencillo de nuestro ministerio sacerdotal, que es ese rescate de las almas. Unirnos con Jesús, su pasión, unirnos con Jesús a través de la Eucaristía y de cada uno de los sacramentos que celebramos, que son vivos. ¿Sí? En teoría lo conocemos, en teoría lo sabemos, la teología eucarística, la teología de los sacramentos, la misma historia nos va ayudando a comprenderlos, pero una vez que tratamos de hacerlos vida con Cristo, el sentido va cambiando. Por eso es tan importante para Jesús que nosotros conozcamos estos escritos y seamos capaces de compartirlos y de transmitirlos. Pero si no los conocemos, difícilmente vamos a entender y poder compartir.
Dice Jesús, continuando con este escrito, dice, ¿no será menor su delito que el de los profetas si estos hubiesen escondido mi redención, con no ocuparse por cuanto puedan de lo que respecta a mi divina voluntad? Ellos serán la causa de que un bien tan grande no sea conocido ni recibido por las criaturas y sofocar el reino de mi divina voluntad, tener suspendido un bien tan grande que no hay otro similar a él. ¿No es acaso un delito? Por eso te recomiendo por parte tuya no omitir nada y ruega por aquellos que se deben ocupar en hacer conocer tanto bien. Aquí en Zacatecas tenemos un grupo muy, yo lo considero muy fuerte porque verdaderamente lo viven todo lo que han leído y lo que han estado estudiando sobre la divina voluntad. Y creo que la mayor presión que he recibido es de ellos, de seguir leyendo, incluso cuando participan en las homilías de la Eucaristía Dominical y alguno de ellos está, no falta que al final me aborden y me digan, oiga padre, ¿y por qué no complementó con esto que dice Jesús a Luisa? Oiga padre, ¿y por qué no dijo aquello otro? Le digo, sí, les digo, se me olvidó. O simple y sencillamente en ese momento no lo recordé, que era muy importante que pudiera mencionarlo en una homilía o que lo hubiera podido comentar en alguna charla que tuviéramos. Nosotros, como sacerdotes, no debemos de funcionar como escollo o como estorbo para los escritos. Hace algunos días, mi hermano sacerdote me hablaba y me preguntaba, me decía, padre, hay una persona que está leyendo estos escritos de la divina voluntad y quiere hacer una consagración a través del libro de la Virgen María y quiere recibirla el día 8 de diciembre, Día de la Inmaculada. Dice, la verdad es que yo me puse a investigar y dice que nada está aprobado, pero yo supe que tú por ahí hablabas de estos escritos. Y yo le dije, mira, si están aprobados, hay algunos que están en estudio, y lo que él está haciendo, acompáñalo. Si no lo quieres acompañar o no has leído los escritos, dale mi teléfono para que él pueda hacer luz ahí donde se encuentra y puedas tú también apoyarlo. Después de que platicamos un rato, me dijo, oye, me interesaría leer para poder acompañarlo. Yo con mucho gusto te paso los escritos, te paso lo que él está leyendo, que es el libro de la Reina del Cielo, porque se quiere consagrar a la Virgen María y quiere consagrar a su familia. Digo, no hay que detener por desconocimiento de nosotros. Yo la verdad no conozco mucho sobre los otros movimientos de la iglesia que tenemos en la diócesis. Sin embargo, cuando van y nos piden apoyo, lo único que les digo, dame una guía. ¿Qué quieres que platiquemos? Sobre qué es el carisma de tu grupo para poderlos acompañar. El Señor en estos tiempos que estamos viviendo saca precisamente de todo, está sacando lo bueno. Está aprovechando cualquier deseo del alma y de las personas para poder acercarse a Él. Muchas veces lo buscamos equivocadamente, pero es tarea de nosotros como sacerdotes escuchar y orientar, no rechazar, porque si nosotros rechazamos, inmediatamente podemos quitar la gracia que Dios estaba buscando a través incluso de quién sabe qué cosas. Es orientar, escucharlos, orientar y decir, mira, esto no es correcto por esto, yo te recomiendo que hagas esto otro. Aquí, en esta parte de este escrito, me parece muy importante cómo es que Jesús le hace ver el bien tan grande que tenemos a través de la divina voluntad y no llevarlo, y no poderlo acompañar en este don tan grande. Y continúa diciéndole, dice, así como el reino de la redención, dejé a mi mamá reina en medio de los apóstoles, a fin de que junto con ella, juntados y guiados por ella, pudiesen dar el principio al reino de la redención. Porque la soberana celestial sabía de él más que todos los apóstoles,
era la más interesada. Se puede decir que lo tenía formado en su materno corazón, así que podía muy bien instruir a los apóstoles en las dudas, en el modo, en las circunstancias. Era el verdadero sol en medio de ellos. Bastaba una palabra suya para hacer que mis apóstoles se sintieran fuertes, iluminados y reafirmados. Aquí nos habla de la importancia que tuvo nuestra Madre Santísima en un principio, cómo es que con una palabra de ella, con su ayuda, los apóstoles se sentían firmes y fortalecidos. Así, para el reino de mi fiat, dice, habiendo puesto en ti el depósito de él, te tengo aún en el exilio, a fin de que como nueva madre pudiesen los sacerdotes tomar de ti lo que pueda servir de luz, de guía, de ayuda, para dar principio a hacer conocer el reino de mi divina voluntad. Pero viendo el poco interés, si supieras cuánto sufro, por eso reza, reza. Esa parte me pareció muy importante compartirla. El Señor está equiparando el trabajo de los sacerdotes al mismo trabajo que realizó la Virgen María en un principio con los discípulos. Los sacerdotes tomando de María, ¿sí? La hacemos precisamente para motivar, para hacer crecer, para ayudar en el reino de la divina voluntad, para ayudar para que los fieles que lo están leyendo, los que quieren crecer en esta espiritualidad, también de alguna manera puedan ser iluminados por un sacerdote. O sea, el Señor aclara, y aquí está escrito, por eso lo puse en negrito, más oscuro, diciendo, pudiesen ser los sacerdotes, tomar de ti, que pueden servir de luz, de guía. Está dando esa responsabilidad, además de muchas anécdotas que podemos platicar que Luisa Picarreta padecía cuando ella, por ejemplo, entraba en ese trance durante la noche en oración, y al día siguiente era necesario que un sacerdote pudiera bendecirla para que ella dejara su estado. Si no iba el sacerdote, ella no podía dejar ese estado en el cual se encontraba inmóvil, ¿sí? Como muerta todos los días que se encontraba con Jesús. Incluso en alguna ocasión, siempre se me quedó grabado, incluso antes de ser sacerdote, sobre el mismo poder que tiene el sacerdote ante Jesús, porque Luisa Picarreta quería sufrir la pasión como lo hacía todos los viernes, bueno, y algunos otros días, sobre todo en Semana Santa. Ella quería sufrir la pasión. Sin embargo, el sacerdote que la orientaba le dijo, no, no tienes permiso para hacerlo. Y Luisa voltea a ver a Jesús en un momento y le dice, oye, no quiere que sufra, pero tú sí quieres. Y ella le decía, obedece, haz lo que él te pide. Y nunca contradecía al sacerdote. Así que el papel que tiene un sacerdote, no solamente en divina voluntad, sino en la orientación de las almas que reciben de Jesús algo, es muy importante. A veces ni siquiera nos tomamos el tiempo para orar o discernir aquello que nos están diciendo. De facto lo rechazamos. Claro, habrá ocasiones que así lo sea, porque de entrada lo que nos van a decir no coincide con nuestra fe, ni con nuestros escritos de la iglesia, ni con la revelación. Por tanto, se tiene que detener inmediatamente. Pero es escuchar, muy importante. Y hay una parte en la que Jesús le insiste mucho a Luisa sobre la formación de casas de reuniones para los sacerdotes. Es muy importante que los sacerdotes vivan también en esa
comunidad, que se acompañen. Es muy, muy importante que se acompañen. Por eso pide que se reúnan los sacerdotes. Hoy me están diciendo que hay alguna interferencia en los audífonos, nada más que creo que el micrófono de la laptop no funciona bien. Tratar de no moverlos mucho y los estoy tratando de detener para ver si se puede ¿cómo se llama? Si se pueden escuchar un poquito mejor. Déjame ver. Le dice Jesús a Luisa, le dice, hija mía, di al padre, bueno, X, que apresure las reuniones de los sacerdotes. No hagan que llegue antes de que llegue antes la persecución, porque hay de ellos. Sepan que donde se hagan estas reuniones serán o más benignas las persecuciones o se ahorrarán desgracias. Estamos hablando de 1911, ¿sí? Todavía no pasaba la Segunda Guerra Mundial. Es muy importante la reunión de los sacerdotes. Esta no solamente aplica para ese tiempo. Es muy importante que también se aplique para los sacerdotes en estos tiempos. Nosotros tenemos que muchos, la mayoría de los que estamos aquí, ahorita viendo esta plática, somos diocesanos, tenemos que tener ese sentido también de pertenencia en comunidad. Es muy importante el acompañamiento de nosotros como hermanos y más si podemos vivir y conocer estos escritos, el acompañamiento. Porque, digo, normalmente yo recuerdo que en el seminario se nos enseñaba y nos decían, van a estar solos. Ustedes como diocesanos, cuando muchos acompañan de un vicario. Pero al paso que vamos y con la falta de sacerdotes, ni para vicarios vamos a ajustar. En algunas diócesis se está queriendo implementar la casa de sacerdotes, donde puedan vivir en alguna zona sacerdotes que se acompañen y atender desde ahí, no solamente una parroquia, sino una zona o un decanato o algún área que quede cercana a esa casa. Precisamente con esta finalidad de que los sacerdotes acompañen, de que no estén solos, de que puedan compartir oración, que puedan compartir alimentos, que puedan compartir experiencias y que se puedan cuidar. Yo creo que hoy en día no podemos dejar este comentario que Jesús le hace a Luisa Picarreta en 1911, hace más de 100 años, 110 años. Será importante que los sacerdotes nos acompañemos. Dice Jesús, es grande la podredumbre y demasiado maloliente, y por necesidad se requiere del hierro y del fuego. El hierro para cortar las carnes cancerosas y el fuego para purificar. Por tanto, pronto, dice el Señor, haciendo referencia a la situación que se está viviendo ya con algunos sacerdotes. El Señor quiere que haya precisamente estos grupos que se acompañen y a la vez que podamos ser capaces de enriquecernos para crecer y ayudar a las comunidades. Por tanto, para no extenderme mucho, yo quisiera hacer un hincapié en la importancia que como sacerdotes tenemos de escuchar, de llevar, de vivir, de leer y de prepararnos. La mayoría de las veces que me encuentro hermanos sacerdotes que me hablan sobre los escritos de Luisa Picarreta y me dicen que no están de acuerdo del todo, mi primera pregunta es, digo, ¿cuántos libros has leído? No, dice, me dicen, es que yo he escuchado. Bueno, ¿cuántos libros has leído? Normalmente no se han leído ninguno, porque quien empieza a leer
El Señor es capaz de capturarnos y no detenernos. Empezar a leerlos, hacerlos oración y entenderlos, nos va a llevar a una mejor comprensión y verdaderamente entender que lo que Jesús nos pide o nos dice a través de estos escritos son verdaderamente un tesoro, como lo dice él mismo en estos escritos. Pues, muchísimas gracias. No sé si habría alguna duda. No quisiera extenderme porque es un poquito más cansado también para ustedes ver una pantalla y seguramente escuchar mucha interferencia en mi teléfono. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Sí. Sí. Bueno, primero, pues felicitarte por el compartir que has dado para con nosotros y ibas a pedir el libro que está hablando acerca de los sacerdotes. ¿Lo pudiste recibir? Así como para poder hacer llegar a algunos que estén interesados en los escritos que son dedicados especialmente para los sacerdotes. Sí, mira, ya pedí desde hace como 2 meses en la librería. Parece que para enero van a pedí cerca de 20 libros o todos los que tuvieran. Dije, mira, mínimo 20 y si tienes una caja, que me los manden. Parece que tuvieron algunos problemas en la editorial. Me decían que por esta cuestión de la pandemia escaseó increíblemente el papel y no han mandado. Entonces estamos al pendiente de recibir estos libros. Incluso yo en el retiro pasado me quedé sin libro. Por ahí lo regalé y pensando en que iba a llegar a encontrar y no encontré. Padre José Luis, muchas gracias por su participación. Dios le recompense y siga animando al pueblo de Dios al conocimiento de este don tan grande. Un fuerte abrazo, nuestra gratitud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.